La palabra electricidad proviene del griego electron, que quiere decir ámbar. Es que los griegos ya realizaban experimentos eléctricos con ámbar, piedras y pelusa hace 2500 años, un poco antes de que en Argentina se inventara la virome o se conociera el buscapolos. La revolución industrial viene de la mano de la máquina de vapor. Cada fábrica tenía la suya y con ella hacía girar un enorme tronco que cruzaba toda la planta y se acoplaba mediante correas a los tornos o telares. Para iluminarse utilizaban velas y faroles. Recién en el siglo XX comienza la distribución pública de electricidad. Se usaba principalmente para iluminación. Es por eso que aún hoy seguimos diciendo que llegó la cuenta de la luz. Sí, debe ser por eso. Al principio se distribuía la corriente continua o directa, y a partir de 1940 la corriente alterna que consumimos hoy. ¿Qué diferencia hay entre corriente alterna y corriente continua? A ver, imaginemos una cañería con agua. Una bomba rotativa tiene una acción similar a la de la corriente de una pila, que es directa, o sea que impulsa el agua siempre en el mismo sentido. Así, una pila es comparable con una bomba. También podemos comparar un cable con un caño, y una lámpara que consume energía y ofrece resistencia al paso de la corriente con esta serpentina por la que el agua circula con dificultad. La presión de la bomba se relaciona en esta comparación con la tensión de la pila, en volts. El caudal que circula, o sea, los litros por minuto, equivalen a la corriente eléctrica, a la cantidad de electrones que pasan por segundo en el circuito. 6 trillones de electrones por segundo son 1 ampere. La potencia es el producto del voltaje por la corriente y se mide en watts. Si el agua fuera impulsada por una bomba de pistón, su sentido de flujo variaría de dirección, que es lo que hace la corriente alterna. Dependiendo del país, si la corriente alterna es de 50 ciclos, se enciende y apaga 100 veces por segundo. Si es de 60 ciclos, lo hace 120 veces. Por eso es mucho más segura. Este constante ida y vuelta hace que no se mantengan encendidos los arcos o chispas, disminuyendo el riesgo de incendio. Otra ventaja de seguridad de la corriente alterna es que se puede transformar fácilmente su voltaje, reduciéndolo hasta que ya no sea peligroso. Probablemente el uso más común y primitivo sea... ¿El timbre? Un hombre camina bajo la lluvia. El agua en su cuerpo es conductora de la electricidad. Sus zapatos mojados lo conectan con la tierra. Al tocar el timbre, si este tuviera una falla de aislación, los 220 voltios de tensión harían que circule una corriente grande desde el timbre hasta la tierra. Pero un pequeño transformador que baje la tensión a 6 volts resuelve este problema. Por eso, en los tiempos de la corriente continua, que no era fácil de transformar, los timbres funcionaban con pilas, que cada tanto se secaban y había que cambiar. ¿Cómo se produce la electricidad? Cuando un conductor eléctrico, como puede ser un alambre o un hilo de cobre, se mueve frente a un imán, se genera una tensión eléctrica o voltaje entre los extremos del conductor. Si conectamos varios conductores en serie, lo que comúnmente llamamos bobina, las tensiones generadas se suman. Al cerrarse el circuito con una carga, por ejemplo una lámpara, se produce una corriente eléctrica. Como en esta linterna de mano que hace girar una rueda de imanes en torno a una bobina para alimentar la lamparita. O sea que transforma energía mecánica en energía eléctrica, almacenando la energía en pilas recargables para usarla en otro momento. Pero una de las personas claves en la historia de la electricidad es Michael Faraday. Faraday fue el inventor del motor. ¿Qué groso Faraday? Además de ser el descubridor de la inducción electromagnética, que permitió el desarrollo de la máquina eléctrica más sencilla y más utilizada por nosotros, el transformador. Gráfico, por favor. Si la corriente que circula por una bobina es constante, su campo magnético también lo es. Si la corriente es variable,
por ejemplo alterna, el campo magnético de la bobina es también variable. Cuando un campo magnético varía, aparece voltaje en los conductores y bobinas que estén cerca. Si enrollamos dos bobinas aisladas alrededor de un trozo de hierro que canalice el flujo magnético, al alimentar la primera con tensión alterna, el flujo magnético variable generado por esta va a inducir un voltaje en la segunda. Ese es el principio del transformador. Y acá vienen los números. La relación del voltaje que entra en la primera bobina y el que sale de la segunda está dada por la relación del número de vueltas de alambre en cada bobina. El número de vueltas de la primera bobina sobre el número de vueltas de la segunda bobina es igual al voltaje que entra sobre el voltaje que sale. O sea que si la bobina primaria tiene 2000 vueltas y la secundaria 1000 vueltas, ¿el voltaje de salida va a ser la mitad que el de entrada? Exacto. Sería el caso de un transformador que se alimenta con 220 volts y entrega 110 volts. Y con la corriente se da la relación inversa. Si el voltaje se transforma a la mitad, la corriente se transforma al doble. O sea que si la bobina primaria recibe 1 ampere, la secundaria entrega 2 amperes. Exacto. ¿Y te acuerdas de la potencia? ¿Eh? La potencia. ¿Qué potencia? No, en serio, La potencia, que es el voltaje por la corriente, es la misma de los dos lados.